En el huevo, uno se come el huevo, se absorben las proteínas y son desconocidas. Y entonces se genera esta reacción inflamatoria. ¿Y cómo se caracteriza? Pues principalmente a nivel intestinal es dolor, distensión, producción de gases, náusea, vómito, diarrea. A veces algunos cursan con estreñimiento o estreñimiento diarrea, ¿sí? Todas las alteraciones que ustedes se puedan imaginar que se pueden causar por haber consumido un mal alimento en mal estado o algo así que ya seguramente les ha pasado, o hasta por una bacteria, una infección, todo eso lo puede causar una alergia. Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu servidor. Gracias por estar conectado. Recuerda que estamos transmitiendo de manera simultánea, primero en la frecuencia de Imperfecto, radio por internet, en www.imperfecto.com.mx, y también de manera simultánea en los canales de Escucha tu Salud en Facebook, mi canal de @alergia Polanco Lomas, también por Facebook. Y recuerda también que este programa queda en la plataforma de Spotify como podcast también, por si lo quieres escuchar, y en el canal de YouTube también, a mi nombre, Jaime del Río. Ahí también me puedes buscar, ahí se va a quedar toda la información del programa. Y finalmente me resta decir que la transmisión, hay una retransmisión también por la estación por Imperfecto, el día jueves a las 4 de la tarde. Así que no hay excusa para que no se vea el programa. Yo creo que hay tiempo y hay muchos canales para que se pueda volver a ver el programa o escuchar, ¿no? Gracias nuevamente por conectarse. Miren, vamos a tener un programa muy bueno. Vamos a hablar de varias cosas. Naturalmente, vamos a seguir haciendo el seguimiento del COVID. Vamos a platicar un poquito del artículo que se hizo, que recientemente se publicó en una revista muy prestigiosa en medicina, que es el New England Journal Medical, donde se ven las fechas exactas, de acuerdo a un estudio de varios pacientes, cuánto tiempo es lo recomendable tener los periodos de aislamiento, porque empezamos a manejar al principio periodos de aislamiento de 14 días, luego que menos, luego con variante Delta mucho menos, y ahora estamos con Omicron. Y entonces también van cambiando las variantes, van cambiando las fechas y los días. Y vamos a analizar un poquito eso. Fue una carta al editor. También hay que analizar, que fue muy, muy breve, muy reciente lo que se mandó. Y hay que buscar las bases, en base a qué hace este investigador estas cartas o estas recomendaciones a esta revista, que finalmente lo aceptó y lo publicó. Vamos a ver un poquito de las vacunas, cómo vamos en México, cómo van las vacunas, en qué edades se encuentra, qué falta, qué pasa con la gente que no se ha vacunado, cómo van los hospitales, todo eso acerca del COVID. Ahora, vamos a platicar también un poquito acerca de el calentamiento global. Esto es una cuestión muy importante que nos debe interesar a todos y que es de vida o muerte. Y es debido a muerte primero estar informados y luego también tomar acciones, porque no solamente se trata de apoyar la causa, por decirlo de alguna manera, sino de buscar soluciones y de saber el verdadero impacto que está corriendo, que le está costando a este mundo y que nos está costando a nosotros. Y la especie y las especies de todo este planeta van de por medio. Entonces hablaremos de eso tendido, y también vamos a platicar un poquito acerca de la alergia al huevo. He tenido como muchos comentarios. Hay un video que publiqué sobre alergia al huevo que está en el canal de YouTube desde hace algunos meses y ha tenido muy buenas número de visitas y también de comentarios, dudas y de personas. Entonces por eso he decidido retomar este tema. Vamos a platicar de esta alergia al huevo, ¿no? Entonces, bueno, el programa va a estar muy completo, interesante.
mándame un comentario y ahora lo puedes hacer directamente por la estación de Imperfecto en los canales del WhatsApp, en la pestaña, o directamente en la transmisión en vivo por Facebook, y de las dos maneras estaré contestando tus preguntas, tus comentarios, lo que me quieras mandar, ¿no? Vamos viendo, vamos todo bien, perfecto. Bueno, comencemos. Miren, llevamos varias semanas con la ola del COVID y cada vez más los casos van aumentando. Esto ya lo sabemos y cada semana les digo lo mismo, así que parece disco rayado, pero la verdad es que sí resulta ser inquietante y hasta cierto punto alarmante que actualmente los casos que ya tenemos registrados, la positividad de pruebas, son superiores a los casos que habíamos reportado en todas las olas anteriores. Esto definitivamente alerta, preocupa. Y por algún lado también estamos menos preocupados en cierta medida debido a que esta variante resulta que se ha comportado como más ligera, produce menos síntomas graves, ¿no? Y ha llevado mucho menos gentes al hospital, ¿no? La ocupación hospitalaria sigue estando baja en la mayoría de los hospitales. Habrá algunos hospitales que son estos hospitales top, hospitales a donde todo el mundo quiere irse a atender, que a lo mejor sí están reportando saturación, pero la gran mayoría de los hospitales, de esta red de hospitales que se generó para que pudieran atender esta ola del COVID, la verdad es que hay lugares, hay camas con terapia, con ventiladores. Entonces, de alguna manera esto resulta ser reconfortante. A pesar de esto, las personas siguen cayendo al hospital y a pesar de esto, las personas siguen falleciendo, desgraciadamente. Y desgraciadamente también lo digo que ya lo hemos tomado con mucha normalidad que las personas con COVID fallezcan. Y eso es algo que no deberíamos de permitir, al igual que no deberíamos de hacer normal la violencia de este país. Y es que a pesar de que este programa tenga mucho que ver, o sea, totalmente con la salud, pues la vida de las personas importa en todos los ámbitos, la vida de los mexicanos. Por lo tanto, es otro ejemplo más en el cómo las pérdidas humanas las hemos normalizado y entonces nos hace normal que todos los días fallezcan o sean asesinados 100 personas en este país al día. Eso no puede ser y yo creo que debemos de levantar la voz y debemos de protestar para que este país sea seguro como solía ser hace más de 3 décadas, donde uno podía salir a la calle sin preocuparse. Bueno, entonces, bueno, en el mundo también los casos de COVID pues siguen aumentando. Y es que resulta que no importa qué país sea, cuántas vacunas haya administrado, los pacientes se vuelven a contagiar. Y tengo pacientes que se han contagiado 1, 2, 3 veces a pesar de que tienen 3, 4 vacunas. Y aclaro, 4 vacunas porque se las fueron a poner al extranjero o a las personas que ya les tocó aquí en México. 4 vacunas, porque hubo una polémica hace un par de programas donde resulta que yo había dicho que ya se había autorizado la 4ª dosis de vacuna y todo el mundo me preguntaba que dónde estaban los centros y efectivamente no está autorizado para todos, ¿no? Lo que sí está autorizado y que sí les voy a pedir que hagan es que sigan acudiendo y llevando a sus hijos a vacunar, a los menores de edad, tanto a los menores, este rango de edad que fue el primero que se aprobó, de 12 a 18 años, a los cuales se le está poniendo única y exclusivamente la vacuna Pfizer, así como también a los niños que tienen edades menores de 12 años y desde los 5 años, de 5 a 12 años. ¿En qué vamos? ¿En qué letras van y en qué edades? Bueno, esto sí va un poquito más lento de lo que originalmente se había planeado. Habían dicho que iban a seguir un calendario de vacunación que ya había planeado la Secretaría de Salud. Si oyen un niño llorar por ahí es porque estoy en el consultorio transmitiendo, así que es de lo más normal, lo lamento mucho, pero hasta el momento este es el estudio, ¿de acuerdo? Entonces de aquí, terminando esto, inmediatamente voy a atender a mis pacientes, por lo tanto, sé que para muchos es normal y para otros será nuevo. Seguía en esto.
Pues se retrasaron los periodos de vacunación. Habían planeado que cada semana iban a acabar con un rango de edad y decidieron que iban a empezar primero con los de 12 años, luego con los de 11, con los de 10 y así. Incluso llegaron a manejar que iban a utilizar variables de 2 años de rango de edad. Por lo tanto, en teoría ya deberíamos de estar mucho más adelantados. Pero ahorita por lo menos acabaron el rango de edad de 11, 12 y nos encontramos en el rango de edad de 9 años. ¿Sí? Toda esta semana no han dado los avisos. Los avisos y la comunicación siempre ha sido un poco mala o muy mala en algunos casos, desde arriba hasta los niveles más bajos. ¿Sí? Y desde arriba me refiero desde la misma Secretaría, de los titulares de la Secretaría de Salud. Y es que resulta que de repente un lunes o un domingo en la noche te dicen, a partir de la próxima semana se vacunan todos los niños de tal edad, ¿no? Yo creo que debería haber un poquito más de planeación y anunciarlo con un poquito de antelación, para que los papás y las personas que trabajan, que tienen que moverse, dejar unos niños en un lado, en otro, ya no están yendo a las escuelas, pues se programe para que puedan llevar a los niños a vacunar. Hay una sugerencia de vacunación que implica que vayas de acuerdo a la letra de tu apellido, pero aunque no lo lleves o se te haya pasado la fecha, puedes ir y no pasa nada. En ese sentido, sí, las personas están muy, las autoridades y la gente que lo está haciendo, son muy abiertos de criterio y eso está bien. Debo de decir, en base a mi experiencia y con base a también experiencia de otras personas, familiares y amigos, que desafortunadamente los centros de vacunación no trabajan del todo bien en todos los sitios. Mi reconocimiento sigue siendo para los macrocentros de vacunación que los manejan, por ejemplo, la Secretaría de Marina, ¿sí? O el Ejército. Y los centros de salud, desgraciadamente, no están funcionando del todo bien, ¿no? Los centros de vacunación que organizó el gobierno de la Ciudad de México lo han hecho también muy bien, pero en el momento de ampliar y poner centros de salud de mediano y pequeño calibre, digamos, tamaño, ahí es donde están las fallas, ¿no? Se reparten 200, 300 fichas, las personas hacen filas de 2-3 horas, no es lo más sano, no es lo que quisiéramos, pero bueno, por lo menos está disponible el biológico, la vacuna, para que uno se pueda vacunar y estar protegido. Y la sugerencia y la súplica sigue siendo la misma, hay que vacunarse, porque no importa que tengas 1, 2, 3 vacunas o las que te toquen, no importa que ya te haya dado 1, 2 o 3 veces el virus, acuérdate que hay subvariantes, acuérdate que cada vez te infecta una nueva, a lo mejor tienes protección contra una, pero contra esta nueva 2, o contra la otra variante no, y las vacunas que originalmente se crearon tienen menos efecto sobre las nuevas variantes, por eso se están haciendo nuevas vacunas, y ya veremos en algunos meses cómo va esto tan revolucionado que probablemente tengamos una vacuna que cubra a muchas cepas y a muchas variantes de este virus de Omicron. Y qué más quisiera yo que incluso pudieran aplicarse con otros virus como el de la influenza, pero bueno, dependerá de muchas cuestiones técnicas y también de cuestiones económicas, de intereses de las compañías, pues no pueden hacer. O sea, una compañía que no tiene vacuna de influenza, pues no se la va a poner a una vacuna de COVID, ¿no? Porque pues no maneja ese biológico. Es una pérdida para ellos, ¿no? No debería ser de esa forma, pero así funciona desgraciadamente el mundo. ¿Ok? Bueno. Déjenme les cuento algunas experiencias de pacientes que he estado tratando nuevamente con COVID. Pacientes en línea o pacientes que han venido, que vienen con una enfermedad y que resulta que 2 días después dan positivo, etcétera, ¿no? Nosotros estamos expuestos a este tipo de... tenemos este tipo de exposición, ¿no? Desgraciadamente, así tenemos que trabajar porque tenemos que atender a todas las personas, pero
Lo hacemos con mucho gusto además, porque todos necesitan atención, todos necesitan estar mejorando y saliendo de estos cuadros, ¿no? Pero a lo que iba, todavía, y pese a las recomendaciones y lo que se ha sugerido, el uso de medicamentos que empezamos a utilizar hace un par de años ya no son medicamentos que se estén usando o no deberían de usarse en este momento. Y me encuentro con recetas de muchos pacientes que fueron a visitar a algún otro médico, normalmente son médicos de primer contacto, que los están prescribiendo. Y si bien es cierto y afortunadamente no les va a causar un problema mayor, pues tampoco les sirve absolutamente de nada. Medicamentos como, recuerdo muy bien, la hidroxicloroquina, este famoso medicamento que se llama Plaquenil, entre otros, que es utilizado por pacientes reumatológicos y que se llegó a agotar durante muchos meses. Y estos pacientes estuvieron sin su medicamento, sufriendo las consecuencias de su enfermedad, como artritis o como lupus, y que muchos de ellos tuvieron que ir a un hospital por complicaciones al no recibir sus tratamientos. Pues no sirve absolutamente de nada. Se creía que in vitro, porque así se veían los efectos, teóricamente funcionaba y evitaba la replicación viral, lo cual ahora ya vimos que no pasa, porque se han hecho estudios de seguimiento, pacientes que lo tomaron y no lo tomaron, y no hay ninguna diferencia. Otro medicamento que también se utilizó y se recomendó es la acitromicina, un antibiótico con efectos antiinflamatorios, que también se vio que realmente no modificaba la evolución de la enfermedad. Si había una enfermedad asociada, un virus o una bacteria asociada, pues seguramente sí hubiera sido útil, pero no fue así, ¿no? No hubo como esta mejoría. Bueno, también otros antirretrovirales también incluso eran muy caros, algunos que se utilizaban para el tratamiento del VIH, pues también no sirvieron absolutamente para nada, ¿ok? Entonces, es muy importante que los médicos sepamos y los pacientes, ustedes también sepan, que para todos los casos leves de COVID, lo único que se está utilizando es el uso del paracetamol, ¿no? Es el único medicamento aceptado para el alivio de los síntomas. ¿Cuándo se deben de utilizar otros medicamentos? Y lo dejo muy presente en todos mis pacientes. Cuando un paciente esté teniendo complicaciones, cuando esté teniendo una mala evolución, creo que vale la pena intervenir antes de que se generen otro tipo de consecuencias. Y una de ellas, o los 3 puntos cardinales que siempre menciono, que creo que van a ser de mucha utilidad, es fiebre persistente. Aquel paciente que tiene fiebre por más de 2, 3, 4, 5 días, o sea, fiebre. Acuérdense que fiebre es más de 38.3 grados. Entonces, o fiebres mucho más altas, o fiebres que no se controlan con el uso de varios antipiréticos, estos medicamentos para controlar la temperatura, como el acetaminofén o paracetamol, que son lo mismo. Ese es un punto que hay que considerar, ¿sí? Ese es un dato de alarma. El otro punto es la afección generalizada, el malestar general, el cuerpo cortado, los dolores musculares, que sean tan fuertes que me llevan a la cama, que me hacen que esté postrado en cama, que no me quiera mover ni siquiera al baño o me levante para comer o nada. O sea, estoy hecho, como diríamos, un muñeco de trapo, ¿sí? Estoy tumbado en la cama. Eso es un dato importante. Y el tercero también es importante y no deja de ser importante, aunque esta variante no afecte también de manera directa a los pulmones, la cuestión respiratoria, ¿no? Cualquier dato de tos persistente, falta de aire, baja saturación, cuidado, ¿no? Ese es el tercer dato de alarma y es lo que hay que estar vigilando y es lo que normalmente vigilo con todos mis pacientes para saber de la evolución. Y luego de ahí ya vienen otras cuestiones, ¿no? Complicaciones y pacientes que tienen enfermedades previas, pacientes que tienen diabetes, hipertensión, que tienen otras afecciones, pues hay que valorar la presión, la glucosa, si usan otros medicamentos para otro tipo de enfermedades, que son ellos los que tienen más probabilidad de complicarse, ¿no? Las complicaciones, hay que estar vigilantes y pendientes de todo eso. Y entonces, bueno,
creo que aquí voy a parar con esto del COVID. Es un panorama bastante general, pero estoy seguro que va a ser de mucha utilidad porque quiero hablar del calentamiento global. Ese es el otro tema del que vamos a hablar en este programa. Y es un tema y es un problema que tiene que estar en la mente y en la cabeza de todos nosotros. Muchas personas manejan el concepto de calentamiento global y cambio climático como sinónimos, pero no lo son. Más bien, el cambio climático es consecuencia del calentamiento global. Entonces, es en ese sentido. El calentamiento global hace que cambie el clima y hace que tengamos una serie de fenómenos meteorológicos como los que estamos viviendo ahorita, en Europa, por ejemplo, sequía, bueno, no en Europa están con sequías, ¿no? En el norte de México, por ejemplo, tenemos allá Monterrey con esta escasez de agua por una sequía importante, falta de lluvia, pero en Europa, por ejemplo, con las temperaturas tan altas que se están generando, temperaturas que llegan incluso hasta los 48 grados, 48 grados, pues presentan incendios forestales importantes, varias hectáreas, cientos de miles de hectáreas se están perdiendo en España, en Francia, y no vayamos tan lejos. Esto también se ha presentado en países de América Latina, en nuestro país también, en México. Por lo tanto, es algo que tenemos que considerar, es algo que tenemos que pensar, que nos está afectando. Entonces, calentamiento global genera cambio climático. Aumenta la temperatura. Eso es lo que está pasando. Estamos teniendo un aumento sostenido, constante de temperatura. Me río un poquito porque tenemos un paciente que... Sí, me dicen que se oye muy bien. Tiene muy buenos pulmones. Llora un poquito. Bueno, retomo. Estamos teniendo un aumento constante de la temperatura a nivel global, ¿no? ¿Cuándo empezó todo este concepto de lo que era el calentamiento global? ¿Cuándo se acuñó este término? ¿Y por qué ahora es tan importante? Bueno, resulta que desde 1824, por ahí, un científico llamado Joseph Fourier describió esto. En 1824, fíjense, un poquito después de la Revolución Industrial, ¿no? Y él decía que estaba más que claro que la Tierra se calentaba y retenía el calor que el Sol le emitía gracias a los gases que estaban en la atmósfera. Entonces, llegaba el rayo de sol, la onda llegaba hasta la Tierra, hasta la superficie, alguna gran parte se absorbía y otra era rebotada, estos rayos, y se regresaban al espacio exterior, ¿sí? En este rebote, los gases que estaban y que cubrían a la atmósfera y que hacen posible que esta atmósfera tenga oxígeno y que hacen posible la vida en este planeta, pues de alguna manera evitaban que se liberaran todos y que se mantuviera de manera constante cierta temperatura en el planeta, lo cual es compatible con la vida. Fíjense que a lo largo de millones de años no ha cambiado mucho la temperatura de este país. Por ejemplo, entre las grandes glaciaciones, estas cuatro épocas de glaciación que tuvimos en este mundo, y la temperatura que estamos viviendo, solo ha variado alrededor de unos 10 grados Fahrenheit. Eso es lo que se estima. Entonces, por lo tanto, sí, después de que hubo un estallido de volcanes, que era lava todo este planeta, y que se estaba empezando a generar esta atmósfera que tenemos actualmente, después se mantuvo constante. Y eso es lo que permite que todos vivamos aquí. Y eso es lo que están buscando además en la NASA y las misiones espaciales, que hay otros mundos, otros planetas que tengan una atmósfera que sea favorable, que pueda ser capaz de mantener cierta temperatura y que además tengan agua, que se forme agua, porque eso es el principio fundamental de la vida, ¿no? Bueno, entonces tenemos, en 1824 como que se empezó a hablar de esto, ¿no? Era el siglo XIX, principios, ¿no? Sobre el cambio climático, cómo se mantenía la temperatura. Más adelante, alrededor de finales de ese siglo, en 1895, otro científico suizo
otro investigador dijo, bueno, sí, efectivamente, esto que yo ya les había comentado, los gases que recubren la Tierra son los que hacen posible que se mantenga la temperatura, ¿no? Y esto es importante porque si vemos desde hace cuánto tiempo ya se hablaba del calentamiento, de la temperatura, primero de la temperatura que se mantenía en este mundo, en este planeta, y más adelante del calentamiento. Estos mismos científicos empezaron a hablar que el consumo de el uso de combustibles fósiles generaba dióxido de carbono, monóxido de carbono, que era uno de los principales gases que se acumulaba en la atmósfera y que evitaba esta pérdida de calor al espacio exterior. ¿De acuerdo? Pero ahorita lo que está pasando es que estamos viviendo todo el otro extremo, el otro lado. Nos estamos pasando y estamos consumiendo grandes cantidades de combustibles fósiles y se siguen acumulando en la atmósfera se vuelve mucho más gruesa y permite o evita en mucho mayor medida que el calor que se genera en este planeta se pierda. Entonces, por un lado, tenemos una gran combustión de productos fósiles, ¿en qué? En el auto, las industrias, también pues no crean, todo lo que utilizamos para la ganadería, para la siembra, todo eso también genera gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces estos gases se acumulan en la atmósfera, evitan que los rayos que nos emite el sol de manera natural se regresen o se reflejen en la manera que se venían estado haciendo durante hace más de 100 años. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que va aumentando la temperatura promedio de este planeta. Fíjense bien, en los últimos 40 años es cuando más daño se le ha hecho a este planeta y cuando más ha aumentado la temperatura global de este planeta. En los últimos 40 años. Y es cuando hemos tenido más conciencia de esto. Y me atrevo a decir que no en 40 años, sino quizá aproximadamente desde 1997 se firmó un protocolo de Kioto donde se trataban de eliminar ciertos gases de efecto invernadero, como aquellos gases que estaban en los congeladores de ciertos refrigeradores, o que dañaban además la capa de ozono, que también es muy importante porque si no hay capa de ozono, también los rayos solares entran directamente sobre la superficie, sobre nosotros, y nos producen lesiones, quemaduras y cáncer de piel, ¿no? Entonces era un punto importante. Además, si también se pierde de esa manera esta atmósfera que tenemos, el ozono, también el sol derretía mucho con mayor velocidad a los polos. Pero creo que ahí no era un problema tan importante como lo fue siendo más adelante. Por eso en el 2015, en la Convención de París, una gran cantidad de países de este mundo, a excepción de China, Estados Unidos había entrado y luego Trump lo sacó, por ejemplo, y parece que ya volvieron con Biden, donde se comprometieron, y hago hincapié, México también se comprometió a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La meta es que para el 2050 este mundo tenga cero emisión de gases de efecto invernadero. Eso quiere decir que por lo menos haya un cambio del parque vehicular del 100% a vehículos híbridos o a vehículos meramente eléctricos. Y lo estamos viendo. Todas las industrias, todas las marcas están sacando sus modelos. ¿Qué es lo que está fallando? Que siguen siendo muy caros. El mantenimiento y la adquisición de estos siguen siendo caros. Entonces, tiene que haber programas que incentiven y que además apoyen a las economías familiares, subsidien los costos de estos vehículos para que podamos tener un planeta que habitar en algunos años. Fíjense bien, yo les decía hace unos minutos que en los últimos 40 años ha aumentado la temperatura de este planeta en 1.3 grados centígrados. Con 1.3 grados centígrados estamos viviendo estas catástrofes naturales cada vez más frecuentes, que si bien es cierto antes se presentaban, pero tenían que pasar 100 años, 200 años, y estamos hablando de climas extremos, temperaturas muy, muy, muy extremas, muy altas, sequías, incendios, temperaturas muy bajas también, ¿de acuerdo? Pero pasaban cientos de años
ahora los estamos viendo en periodos cada vez más cortos, de una década, de 15 años, de 5 años, fenómenos como el Niño, fenómenos como mareas altas, incendios. Todo eso es lo que está generando este cambio climático y está terminando con selvas, con bosques. ¿Y por qué son importantes las selvas y los bosques? Porque son los únicos sitios, algunos les llaman pulmones, que hacen posible que estos gases como el carbono o el monóxido de carbono sea absorbido por las plantas y sea transformado. Pero tiene una capacidad, o sea, el mundo, el planeta tiene una capacidad de transformar cierta cantidad de estos gases y el resto no hay forma de que la transforme, que la absorba y que la libere por otros mecanismos que ya no tienen este efecto en otras formas, en otros compuestos, como carbono puro, como oxígeno, como agua, como nitrógeno. Entonces, es por eso, y que se hace mucho hincapié, y por qué hay que conservar las plantas, las zonas boscosas, las selvas, porque si no, este proceso cada vez va a ser más acelerado. Hay que cuidar nuestros recursos forestales, nuestros recursos selváticos. Debemos de evitar la tala de bosques, de selvas, para hacer pastizales para que las vacas coman. ¿Sí? Es un gran negocio sin duda, pero también las vacas y todos los productos agropecuarios también producen gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque en la producción de productos carnívoros, productos, no sé el término correcto, de los productos derivados de la carne o los productos lácteos, pues también hay una industria millonaria que también emite grandes cantidades de monóxido de carbono al ambiente y tenemos más gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya han hecho modelos matemáticos donde dicen que si para el 2050, o sea, si esta tendencia continúa, para el 2050 vamos a tener un incremento de 2.2 grados centígrados y vamos a tener muchos más fenómenos de estos y vamos a tener mucho mayores consecuencias y van a haber catástrofes que van a costar vidas y extinciones de ciertas y de cientos de especies en el mundo. Y si seguimos en ese rumbo, para el 2100 vamos a alcanzar un aumento en la temperatura de 3.8 grados. Y esto prácticamente va a cambiar completamente todo el panorama de este mundo. Ya no vamos a verlo como lo estamos viendo ahorita, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener grandes desiertos, vamos a tener como el hielo de los polos va a terminar completamente de derretirse y los océanos van a van a hundir ciudades, ¿sí? Nueva York, por ejemplo, Venecia, ciudades que están en lugares, en las costas, van a desaparecer. La península de Baja California, y el mismo California. Entonces, va a haber cosas terribles. Vamos a tener también una sequía importante, no va a haber agua. Ahora el petróleo no va a importar, sino lo que va a importar es el agua y va a costar como el oro. Los metales no van a valer. Entonces, va a cambiar en mucho la distribución sociopolítica y económica de este mundo como lo conocemos. Por lo tanto, estos protocolos lo que están tratando de hacer es que logremos estacionar con estas cero emisiones el cambio climático a 1.5 grados máximo y tratar de limitar las consecuencias que esto va a generar, ¿no? No subir más la temperatura de este planeta porque vamos a tener muchos problemas. Mandatarios autócratas como el mismo Trump o como muchas otras personas, Bolsonaro, Boris Johnson, Putin, gente que se ha opuesto a hacer estos cambios, los mismos gobernantes en China, se me fue el nombre de, creo que es Xi Jinping, el autócrata de China, pues no quieren porque son negocios millonarios y porque no quieren invertirle más dinero o perder dinero por apostarle
a la perpetuación de la especie, ¿no? Es una visión muy simplista, es una visión muy individualista y es una visión pigmea. Es una visión que va a terminar por extinguir la especie humana. ¿Ok? Bueno, déjenme ver si tenemos alguna preguntita aquí todavía. Llega normalmente al final. Bueno. La verdad es que me gustaría saber, ¿sí?, qué es lo que piensan de esto. Y ahora algo importante. ¿Cómo nosotros podemos hacer desde nuestra trinchera, podemos evitar que este cambio climático se lleve a cabo? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos incentivar el uso de las energías limpias? Bueno, lo primero que hay que hacer, y yo estoy como de acuerdo, es el uso de vehículos que no son de combustión fósil, ¿no? Bicicletas, patines, de estos vehículos eléctricos. No necesariamente tiene que ser un coche. Sé que no hay vialidades, sé que este país no está preparado para eso, sé que hay muchos accidentes, pero creo que podemos incentivarlo, podemos hacer y exigir además que se hagan todas las adecuaciones necesarias. Durante mucho tiempo fue muy criticado el uso de las ciclovías en esta ciudad, y lo cual, oyendo todo esto, creo que no está nada descabellado. Y el uso de incentivar los ciclotones y que utilicemos bicicletas, eso es lo que podemos hacer. Tratar de evitar el consumo de productos como el gas, ¿no?, en la secadora. O sea, ¿por qué voy a poner una secadora que tiene una carga de 3 prendas? O sea, mejor la lleno, o si tengo un excelente lugar para poner la ropa colgada, pues vamos a usarlo. Evitemos talar árboles, sembremos vida, porque esto es muy importante para tratar de revertir de alguna manera el cambio climático. Si vamos al bosque y hacemos un asado o algo, asegurémonos que está completamente apagado ese fuego que utilizamos para cocinar y que no sea capaz de crear un incendio, ¿sí? Busquemos la manera y de incentivar el reciclaje. De esta manera también habrá menos producción de productos que son les llaman productos placenteros, o que cubren las necesidades del ser humano, ¿no? Los plásticos, cristales, todo eso también contamina. Y naturalmente y finalmente creo que debemos de tener una postura firme contra el uso de los combustibles fósiles, y una postura firme para exigir al gobierno de este país que migre y que adopte las energías limpias, la energía eólica, esa energía del viento, la energía hidráulica, lo que hay en las presas, ¿sí? También, ¿por qué no pensar en energía atómica, ¿no?, con las debidas medidas de seguridad? Hay países europeos que tienen 20, 30 plantas atómicas y que generan una gran cantidad de energía, controlan muy bien su radiación y bueno, es muy lamentable. Sabemos que hay y ha habido accidentes terribles como Chernobyl en los 80s, o el más reciente que fue en Fukushima, en Japón, ¿no?, donde un maremoto, una ola inmensa, prácticamente sepultó a la planta y finalmente el reactor estalló, ¿no? Estas ondas. Pero bueno, hay cosas por hacer, ¿de acuerdo? Bueno, con esto vamos a terminar de hablar sobre el calentamiento global, y espero que sea esto como, pues, que nos abra la mente, que nos abra dónde estamos parados y qué es lo que pasa si seguimos en este camino, en esta tendencia. Bueno, otro tema del que les quiero platicar, tenemos varios minutitos aquí, sí, los tenemos, sobre la alergia al huevo. Y les decía yo que tenía un gran número de solicitudes y de preguntas sobre esta alergia al huevo, porque resulta que es el alimento, el segundo
más frecuente alimento que causa alergia. El primer alimento que causa alergias es por mucho la leche y todos los productos lácteos. Pero en segundo lugar tenemos al huevo. Y es que el huevo es un alimento con una fuente de proteína importante. Por lo tanto, países como el nuestro, donde es una fuente de proteína además de bajo costo, pues es muy socorrido. Gran parte de la alimentación del mexicano incluye huevo y está dentro de la canasta básica. Por lo tanto, ser alérgico al huevo es un problema importante. ¿Por qué? Porque estamos limitando estas fuentes de proteínas, ¿de acuerdo? Y que para suplirlas, pues tenemos que gastar más dinero para consumir pescado, carne, pollo, cerdo, ¿ok? Entonces, huevo. ¿Qué tan común es la alergia al huevo? Más o menos se estima que aproximadamente un 2% de la población alérgica, o sea, de los miles de alérgicos que hay, o de millones de alérgicos más bien, como el 2%, el 2,5%, pudiera ser alérgico al huevo. O sea, entonces vamos delimitando. Entonces, si tú eres alérgico, pues tienes una probabilidad ahí chiquita de ser alérgico al huevo. ¿A qué te vuelves alérgico? Bueno, te puedes hacer alérgico a la clara o a la yema. ¿Y por qué se hace esta distinción? Porque hay diferentes proteínas tanto en la clara como en la yema. En la clara tenemos muchas más proteínas que son alergénicas y que voy a citar, ¿no? Voy a nombrar, son de nombres un poquito raros, pero sí que han llegado a ser comunes porque vienen en las etiquetas de los productos. Y el hecho de que venga en una etiqueta es importante porque a lo mejor no dice este producto contiene huevo, sino dice este producto contiene ovoalbúmina, ¿sí? Ovoalbúmina, ovomucoide, libetina, transferina. Entonces, estas proteínas del huevo, como tal, son las que causan este fenómeno conocido como alergia. O sea, ¿cómo se genera una alergia al huevo? Aquí va todo el fundamento de esto, ¿no? Hemos platicado durante muchos programas que una alergia es una reacción hipersensible del organismo, del sistema inmune, que reacciona contra algún agente. Un agente que respiramos, nos comemos, nos untamos, que llega por los ojos, por cualquier lado, y está en contacto en directo con nuestras células del cuerpo del sistema inmune. Al ser reconocidas y desconocidas además como productos no ajenos al cuerpo, como sustancias, proteínas que son ajenas a nuestro cuerpo, hay dos opciones. Una que es la manera natural. Cuando comemos un alimento, incluido el huevo, y se descomponen estas proteínas, y el intestino es un órgano que tiene una capacidad de tolerancia increíble para que todo lo que nos comemos no nos haga daño, ¿no? Y es más, se absorba, entre al metabolismo de las células, nos da energía, proteínas, etc. Pero cuando el defecto genético conocido como alergia, y alergia a algún alimento, y en este caso alergia al huevo, está actuando, entonces hay cierto grupo de células que al momento de que nosotros absorbemos estas proteínas mencionadas del huevo, las van a desconocer y las van a atacar. Van a decir, esta proteína no tiene por qué estar aquí, esta proteína yo creo que me va a hacer daño, me va a dañar, me va a atacar, entonces mejor la ataco yo primero, ¿no? Y entonces genera un fenómeno de inflamación, un fenómeno que se puede manifestar en todos los niveles del cuerpo. Lo primero que se afecta siempre va a ser el intestino. ¿Por qué? Pues porque es la vía natural de entrada del huevo. Pero hay otras vías. Tengo pacientes que... les voy a poner otro ejemplo que no tenga que ver con el huevo. Son alérgicos al marisco. Y en el momento en que manipulan un pescado, aunque no se lo coman, también la alergia se presenta en la piel. ¿Por qué? Porque está en contacto con estas células. Entonces, en el huevo, uno se come el huevo, se absorben las proteínas y son desconocidas.
y entonces se genera esta reacción inflamatoria. ¿Y cómo se caracteriza? Pues principalmente a nivel intestinal es dolor, distensión, producción de gases, náusea, vómito, diarrea. A veces algunos cursan con estreñimiento o estreñimiento-diarrea, ¿sí? Todas las alteraciones que ustedes se puedan imaginar que se pueden causar por haber consumido un mal alimento en mal estado o algo así, que ya seguramente les ha pasado, o hasta por una bacteria, una infección, todo eso lo puede causar una alergia, ¿no? La diferencia aquí es que no hay un bicho, que no hay un alimento en mal estado, que no hay un parásito, sino es simplemente el alimento, que a otra persona no les causa ningún problema, ¿ok? Hay una teoría que hasta el día de hoy es como la más aceptada, que dice que los pacientes que tienen alergias tienen una maduración más lenta de las paredes intestinales o del sistema digestivo. Y esto hace que el intestino tenga mucho más poros, por decirlo así. Piensen que es como una coladera por la que se van absorbiendo los productos que se van digiriendo. Y estos poros de esta coladera son más grandes y más numerosos. Por lo tanto, moléculas que aún no se han digerido de manera adecuada van a entrar directamente en la circulación, en la sangre, y es ahí donde son reconocidas como extrañas. Si el fenómeno de digestión se hiciera de manera normal y no tuviéramos esta mayor exposición, entonces estaríamos absorbiendo los aminoácidos, o sea, el producto final de la degradación de estas proteínas, que serían incapaces de producirnos una alergia. Y es ahí donde está el fundamento del por qué tenemos una alergia, no solo al huevo, sino a múltiples alimentos. Huevo, leche, trigo, soya, pescados, mariscos, cacahuate, nueces, el que ustedes quieran, ¿ok? Por lo tanto, la primera medida que se recomienda cuando se sospecha de esto es suspender por completo este alimento. U otro alimento que es el que estemos consumiendo, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿de qué otras maneras se manifiesta esta alergia? Porque uno pensaría, es que yo no tengo problemas intestinales, entonces no tengo la alergia al alimento. Y eso es mentira, porque el alimento esta alergia no solo se manifiesta en el estómago, el 80% lo va a manifestar a nivel gastrointestinal, pero el 60% y un gran número de este 80% lo va a presentar a nivel cutáneo. O sea, no es raro que un paciente presente síntomas gastrointestinales, cutáneos y respiratorios, que son los tres más frecuentes. ¿En qué porcentaje lo presentan? 80% estómago, 60% piel, 50% vía respiratoria. No son porcentajes bajos. Por lo tanto, un paciente puede presentar todos los síntomas. A nivel cutáneo, ¿qué van a tener? Pues van a tener erupciones cutáneas, enrojecimiento, comezón, brotes de ronchas urticarias, piel seca, granitos, como comúnmente les llamamos, ¿no? Persistentes, manchas. Y en la vía respiratoria, que también es frecuente, 50%, empiezan a presentar problemas nasales, o sea, nariz tapada, estornudo, moco constante, comezón, ojos rojos, llorosos, comezón en los ojos, los oídos se tapan, la garganta pica, se seca, se cierra. Y no solo termina esto aquí, sino que baja los bronquios también. Y entonces podemos tener pacientes que tienen tos crónica, flemas, tos con flemas o toses secas, cuadros de broncoespasmo, cuadros con chiflidos de pecho o sibilancias, pacientes que tienen asmas y que se complican por el consumo, que son disparadores de estos cuadros asmáticos por el consumo de un alimento que les cae mal y que ni siquiera lo saben, y que es una de las causas que tenemos que investigar siempre, ¿sí? O pacientes que han tenido problemas digestivos toda su vida. Recuerdo bien una paciente que vino, ya adulto, más de 30 años, toda su vida, una paciente con estreñimiento, con distensión, con problemas gastrointestinales, dolores, y lo achacaba a 1000 cosas. Fue etiquetada durante muchos años como un colon irritable. Y la verdad es que lo único que tenía
era una alergia a la proteína de la leche de vaca. Lamentable, porque le quitamos la leche, le quité la leche de vaca y sus problemas desaparecieron. Sus molestias desaparecieron. Esos 20 años por lo menos de estar sufriendo de problemas gastrointestinales se fueron. Creo que no es justo que no estén bien valorados los pacientes. Creo que es injusto que haya tenido que sufrir todo eso. Otro paciente, sano por completo, adulto también. Se va a vivir una temporada a España, empieza a comer tapas, torta española, esta que es con huevo, la tortilla española, y de repente empieza a tener ataques de broncoespasmo, de asma, que a lo mejor de niño le pasaron, y regresa de España pues terriblemente mal, ¿no? En un estado físico y respiratorio sumamente deteriorado. Y descubro que todo su problema era porque tenía una alergia al huevo. Él tenía antecedentes, algo tuvo de chiquito, tenía una predisposición genética, papás alérgicos, y de repente se vuelve alérgico al huevo por estarlo consumiendo de manera constante. Problema arreglado, se quita el huevo y se quitan todas las molestias. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo voy a suspender un alimento cuando tengo problemas, como por el huevo? Hay muchos estudios que se han hecho y hay mucha gente que ha estudiado y ha seguido durante 10, 15, 20 años a los pacientes y ha determinado cuándo es la fecha exacta para poder introducir nuevamente el alimento. Porque, ojo, la mayoría de los pacientes va a tolerar total o parcialmente este alimento, en este caso el huevo. Solo que algunos pacientes se tardarán 15 años, otros 3, 5, 6 meses, va variando y depende de la información genética, de cómo esté constituida esta persona para que pueda tolerar el consumo de este alimento, del huevo en este caso. Les voy a dar un tip. Las proteínas, no solo del huevo, pero las proteínas, al ser sometidas a calor o a la cocción, o sea, al ser cocinado el alimento, el calor puede modificar ciertas proteínas, pero otras no, son muy resistentes al calor. El huevo particularmente tiene unas que sí son resistentes y otras que no son resistentes. Por lo tanto, ciertos pacientes pueden incluso tolerar alimentos con huevo horneado, es decir, pasteles, panqués. Cuando el alimento que lleva huevo es cocinado o es sometido a una cocción por más de 30, 40 minutos a una temperatura mayor a 200, 250 grados. Eso es a lo que llamamos huevo horneado, galletas. Pero hay otros pacientes que pueden tolerar incluso el huevo que es el huevo cocido o el huevo duro, ¿no? Es sometido también a una temperatura mucho mayor y estas proteínas se rompen. Por lo tanto, esto hace posible que el paciente lo consuma. Ahora, hay pacientes que solo toleran eso y no toleran el huevo semicrudo, que en este caso, o semicocido, que es el huevo revuelto, o mucho menos un huevo estrellado o un huevo tibio. Ahí las proteínas no sufrieron este proceso de cocción, o si lo sufrieron, es mucho menor la temperatura y las proteínas a las que él tiene alergia son proteínas que son termoestables, resisten el calor, no se rompen, no se desnaturalizan y esto hace imposible que pueda consumir el alimento. Por eso una valoración integral, una valoración importante por un médico, por un alergólogo como yo, es primero identificar la causa. Limitar el problema solo al alimento que está en cuestión. Identificar si es alérgico a todas las proteínas o solo a las proteínas que son sensibles o estables al calor. Hacer un reto con el alimento, y esto es muy indispensable, y esto se tiene que hacer siempre, y no solo con este alimento, sino con todos. Cuando uno consume un alimento, o cuando uno sospecha de una alergia a un alimento y cualquier médico le manda a hacer una prueba para alergias a alimentos y salen como 50 alimentos y dice el médico o la persona que esté revisando, pero no todos son médicos además, hay por ahí estudios de uno que se llama Verités, que ve la hipersensibilidad o sensibilidad a los alimentos, que la verdad es que es una trampa eso. Y dice, ¿sabes qué?
eres alérgico a 20, pues ya no comas estas 20. Y entonces, cuando estamos tratando a niños, estamos desnutriendo pacientes, porque les estamos quitando los alimentos que son fundamentales para la alimentación. Y eso es algo que los papás y los propios pacientes debemos de tener siempre en consideración. Por lo tanto, he aquí otra importancia del por qué ir y consultar a un alergólogo, un médico, que nos diga qué alimento, cuánto tiempo, que nos dé un pronóstico, que nos diga cuánto tiempo vamos a estar a dieta, cuándo vamos a poder estar haciendo retos, estas pruebas para saber si yo ya tolero más que el huevo cocido, el huevo horneado, el huevo duro. Entonces, todo eso es importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y como ustedes han visto, el tratamiento de este padecimiento sí es la dieta, pero es muy importante saber qué es la causa, cómo la causa, por qué la causa, cuánto tiempo voy a estar así, cuándo se me va a quitar, voy a poder consumir alimentos con huevo en algún momento. Los alimentos que tienen trazas de huevo también los debo de eliminar. Todas estas preguntas son muy importantes. Y recuerden, se pueden confundir con múltiples síntomas gastrointestinales o con síntomas que simularían otra enfermedad, lo cual no debe de ser. O sea, el diagnóstico de una alergia al huevo es puntual y es fácil de saberlo. O sea, no hay por qué imaginar o pensar o intuir. O sea, es puntual, se puede hacer, ¿de acuerdo? Y las acciones deben de ser oportunas, pertinentes y consistentes. O sea, no debo de dar, o sea, si yo digo soy alérgico al huevo y el doctor me dijo no comer huevo, ninguna presentación es no comerlo. O sea, no de que un día sí se me antoja y otro día no. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es retrasar este proceso de maduración intestinal, retrasar este fenómeno de tolerancia al alimento y por lo mismo seguir con esta alergia al mismo alimento, ¿de acuerdo? Bueno, un punto importante: no hay vacunas que me quiten la alergia al huevo. No hay vacunas que yo vayas con un médico y te diga sí, te voy a vacunar. No existe una vacuna para curar la alergia a un alimento. El único tratamiento es evitarlo, la dieta de exclusión, ¿de acuerdo? Y un punto bien importante: las vacunas que están hechas a base de huevo se pueden o no se pueden poner en los pacientes. De manera general les voy a decir lo siguiente: todos los pacientes deben de recibir todas las vacunas, a menos que haya una condición muy particular. ¿Ok? Y esto aplica también para el huevo. Los pacientes que tienen alergia al huevo también se deberían de vacunar. Pero tenemos que hacer todo este abordaje, saber qué manifestaciones les causa a nuestro paciente en cuestión la alergia al huevo. ¿Cómo podemos limitar este tipo de reacciones para que reciba estas vacunas que tienen huevo? No hay muchas vacunas que tengan huevo que estén cultivadas en embriones de pollo o otros alimentos que tengan huevo. La más conocida es la de la influenza. Tenemos una vacuna de fiebre amarilla que no se aplica en este país, pero que en otros países donde es endémica esta enfermedad se aplica. Y la vacuna triple viral, que es la más conocida: sarampión, rubiola, paperas. ¿Ok? La que tiene más huevo es la de la influenza, y la de la sarampión, rubiola y paperas tiene menos huevo. Pero no es recomendable que se vacunen en cualquier sitio y estén lejos de supervisión médica los pacientes que son alérgicos al huevo. Por lo tanto, lo que se hace y lo que se debería de hacer es iniciar un tratamiento que es preventivo, que va a tratar de evitar las reacciones y irse a vacunar al hospital, al centro de salud, al consultorio del médico, y permanecer por lo menos una hora sentado esperando a que no pase ningún tipo de reacción.
Bueno, aquí tengo un comentario, pregunta. Me dice, DM dice, ¿es malo comer mucho huevo? ¿Y qué tan verídico es que son altos en colesterol? Esta es una buena pregunta y es un mito en realidad. Si bien es cierto, sí tiene colesterol el huevo, pero resulta que por ahí de la década de los 50, cuando las industrias como Kellogg's y estas industrias que empezaron a crear cereales y nos empezaron a meter la idea de que un desayuno saludable era comer cereal, comer carbohidratos, ellos empezaron a generar, bueno, no estoy seguro si ellos, pero se presume que se empezó a crear una campaña de desinformación o de mala información sobre los efectos negativos del consumo constante de huevo. Y de ahí viene esta idea de que el consumo de huevo nos va a generar un problema mayor en cuanto a niveles de colesterol. Si bien es cierto, sí, el huevo tiene colesterol, y si bien es cierto, sí, que comer huevo 3 veces a la semana es completamente tolerado, 3-4 veces a la semana, y no nos va a causar ningún daño, pues choca esto mucho contra toda esa mala campaña, esa desinformación que viene desde hace varias décadas y que se nos quedó en el inconsciente. Por lo tanto, coman huevo. El huevo tiene una gran cantidad de proteínas y es un alimento saludable. Y es mucho más saludable que tomar una taza de cereal. ¿De acuerdo? Bueno, creo que el día de hoy en la estación no vamos a tener preguntas. Creo que el portal, es lo que me dicen, el portal de la estación de radio está actualizando, por lo tanto no está recibiendo comentarios o preguntas. Es una pena, pero ustedes me pueden hacer llegar directamente sus preguntas, sus comentarios, aquellas preguntas que sean muy recurrentes y que sean que no hayamos tratado, que no lo hayamos, o que no haya quedado claro el concepto. Les prometo que el próximo programa las voy a leer, las voy a resolver, y si son preguntas muy particulares lo haré en ese momento, ahí mismo, con la persona que me lo pregunte. Para esto tendrán que ingresar a mi página de Facebook donde está el programa y ahí directamente hacerme las preguntas que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Bueno, no me resta más que despedir el programa. Les quiero pedir que se queden a escuchar la cápsula del Dr. Gus Valle. El Dr. Gus Valle, como lo hemos mencionado, es un colaborador fundamental de este programa y él se encarga de hacer todas estas cápsulas, estos spots con información que es oro molido, con un tema bastante interesante. El día de hoy va a platicarles un poquito de herpes labial, herpes tipo 1. Sin duda va a ser muy interesante. Quédense unos minutos y nos vemos la próxima semana. Les recuerdo que este programa se transmite nuevamente por la frecuencia de imperfecto.com.mx el día jueves 4 de la tarde. Este programa entero va a estar disponible en el podcast de Escucha tu Salud. Búsquenlo en Spotify. También en la página del Facebook, en mi página personal de @alergia Polanco Lomas, o con mi nombre, también tiene las dos denominaciones. En el canal del YouTube, ¿no? Con mi nombre me buscan, Dr. Jaime del Río. Y por el canal de Salud para Todos también va a estar disponible. Así que no hay pretexto. Si quieren revisar, volverlo a ver, compartirle a alguien este programa, con mucho gusto, espero que sea de utilidad. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos y que tengan una excelente semana. Saludos. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia.